Okay, hello, good afternoon, my dear students. Welcome to this page. Thanks for watching. Today we are going to start with a unit 4. We are going to start with a new class, parts of the body. So maybe we are going to try two topics today, yeah? First of all, we are going to start on the unit 4 in your book, in your student book. You can check on page number 78. We are going to see this topic, parts of the body, okay? The title is very important. How do you feel? ¿Cómo se siente el día de hoy? Parts of the body. Es importante reconocer este vocabulario, así que lo vamos a practicar, ¿ok? It's very important. Si usted puede pausar el video, ir anotando el vocabulario parts of the body. Si puede conseguirse un prototipo, alguna figura de un cuerpo humano, pegarla en su carpetita, puede hacerlo y luego va completando las partes del cuerpo humano, ¿ok? So first of all, as you can see here, you have this image that you have on the book. You can see the names about parts of the body. So maybe you are going to practice, yeah? First of all, we are going to start with the most important part. For example, eye, okay, eye o eyes, it can be de los ojos. Eyebrow, creo que no es tan fundamental traducirlo en esta parte porque cada una de las líneas ya nos indica qué significa cada una de estas palabras. Por ejemplo, mouth, ¿sí? Mouth nos señala la boca. Tooth and teeth nos señala los dientes, ¿sí? Así que tenemos que darnos cuenta también a dónde están señalando cada una de las líneas, cada una de las flechas. Okay, we are going to practice. Number 1, eye. Eyebrow, nose, mouth, throat, yes, chin, tooth or teeth. Well, in this case, singular tooth, plural teeth. We can say tooths. No podemos decir en plural tooths. The plural of tooth is teeth, okay? Then you have here neck, mire donde señala toda esta parte de aquí, cuello, ear, okay, perfect, head, all of this part, head, and hair, okay? Then we are going to continue. Here we have back, shoulder, this is hombro, shoulder, chest, toda esta parte de aquí, el pecho, arm, very good. Stomach, como pueden ver aquí se escribe stomach, but the correct pronunciation is stomach. Good. Hip, toda esta parte de la cadera, hip, wrist, leg, knee, miren, creo que está muy claro para que sepamos a dónde nos señala cada una de estas líneas, ¿sí? Ok, vamos a bajarle un poquito. Ankle, look at this, ankle. In this case, you are going to say here in the book, foot or feet, the plural, okay? Elbow, look at this, elbow. Finger, it can be fingers, cualquiera de los dedos. Thumb, we are going to say here, pulgar, thumb. And hand, toda la parte de la mano, hand. Okay, now we are going to practice pronunciation. It's very important to practice pronunciation of this one. Repeat after me, please. Eye, eyebrow, nose, mouth, throat, hair, head, ear, neck, tooth or teeth, chin, back, shoulder, chest, arm, stomach, hip, wrist, elbow, finger, thumb, hand, ankle, knee, leg, and wrist. Parece que le dijimos a wrist. Okay, this is the correct pronunciation of these parts of the body. Okay? Excellent. Okay, so maybe we are going to continue, okay? Illness and symptoms. Enfermedades y algunos síntomas. Por ejemplo, a veces nos duele la cabeza, nos sentimos mal, tenemos pesadez del estómago, tenemos fiebre, okay? For example, how do you say stomach? Yes, remember this word, stomach. Very easy. Vamos a tomar en cuenta las palabras que yo he escrito en esta parte de aquí y también nos vamos a dar cuenta de cada una de las imágenes para así reconocer
illness or symptoms. Okay, for example, we are going to take into account this ache, okay, que significa dolor y que podemos combinarla con cualquiera de las palabras. For example, stomach ache. Miren qué facilito. Stomach ache. O podemos también decir I have a pain of my stomach. Stomach, okay? Stomach. Yes, I have a pain, que significa tengo un dolor de estómago. Entonces vamos acá, ache, dolor, pain, dolor, heart, puede ser un golpe, una herida, and injury, it can be, si se ha lastimado, es una herida. Okay, we are going to remember and we are going to practice all of this con los nombres, con lo que aprendimos. Por ejemplo, back, ear, head, stomach, tooth. Solo le vamos a aumentar ache en alguno de los casos. En algunos, claro, también puede variar un poquito. For example, look at this, pay attention. Back ache. Back ache, dolor de... se lo dejo a su... Perfecto, ajá, se lo dejo a su inteligencia, que lo traduzcamos bonito. Podemos anotarlo también en la carpetita, podemos pausar el video y practice. An ear ache. Remember how you are going to pronounce this word? Ache, no H, ¿ya? Ear ache, dolor de oído. Perfect, very good. Headache, miren, headache. I have a headache. Oh, I feel terrible. I have a terrible headache. I need a doctor. I'm going to go to the hospital. Stomach ache. Tooth cake, meaning tooth cake, ¿ok? Utilizamos ache en algunos nos sirve para decir, es una combinación de dos palabras que nos sirve para hacer una forma de contractions, contraction form, ¿ok? We are going to continue. Here we have a cold. In this case you can say, I have a cold. What is cold? Cold, resfriado. Cough. Espero que la imagen está muy clara. A cough, a fever, when you are fever, temperature is very high. The flu, you are the flu when you have the weather is terrible, it's raining a lot, it's cloudy, all the time it's cold, mucho frío. Sore throat, dolor de garganta. Sore throat. In this case I can say I have a sore throat. ¿Cómo se siente el día de hoy? Aquí tenemos algunas expresiones. How do you feel today? ¿Cómo se siente? What is the matter? Look at this question. What is the matter? ¿Qué pasa? What is the matter? ¿Qué te preocupa? What happened? What's wrong? ¿Qué hay de malo en ti? How are you? How do you feel? Remember, here you have a verb, sentir. How do you feel? ¿Cómo se siente? Entonces usted puede comenzar contándome que se siente mal. Si va al doctor, le puede decir, Doctor, I have a stomach ache. Yes, miren, recuerden ache. I have a stomach ache. I have a headache. I have the flu. ¿Ya? Resfriado, también el flu. Okay, how are you? How do you feel? ¿Cómo se siente? I feel sick, enfermo. Estoy terrible, doctor. I feel better. Me siento mejor. Okay, estoy recuperándome. Or you can say, I don't feel well. Yes, I need to stay in bed. Negative adjectives, you are going to say horrible, awful, terrible, miserable. Okay, horrible, awful, terrible and miserable. En positive, digamos que usted ya pasó por una gripe, se atendió al doctor, se fue al doctor, todo salió muy bien, así que va a decir que usted se siente muy bien. How do you feel? How do you feel? I feel fine. Me siento great. I feel great. I feel terrific. I feel fantastic. Me siento fantastic, ¿ok? I feel amazing, ¿ok? Ok, muy bien, entonces practicamos. We are going to recognize all of this. We are going to practice illness and symptoms. Okay, repeat after me, please. Backache, earache, headache, stomachache, toothache, a cold, a cough, a fever, the flu, a sore throat,
A sore throat. Ok, ¿qué les parece también si practicamos un poquito la conversación que está en el libro también para que podamos trabajarla también? Esta semana de tutoría vamos a revisar un poquito, así que check this information. It's very important. Check this information, ok? Craig, hi Nathan, how is it going? ¿Cómo estás? ¿Ya? Oh, hi Craig. Not so well. Actually, I don't feel well. Mire, ya utilizamos aquí algunas de las expresiones que tenemos en la parte de acá arriba. No me siento bien. Yeah, you don't look so good. What's wrong? Miren, también utilizamos algunas de las preguntas. ¿Ok? What's wrong? I don't know. I have a stomachache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, can I get you anything? Do you want some tea? Do you want something? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Call me if you need me. Call me if you need me. What are possible recommendations? For example, you have a friend that is sick, so maybe you are going to give him or give her possible recommendations. For example, if she or he has a fever, you are going to say, please stay in bed, permanece en cama, stay in bed. Estos son algunos imperativos que posiblemente en la clase posterior haré una explicación más general de los mismos, ¿ok? Drink lemonade, drink hot water, call a doctor, take a pill, go to the hospital. Some possible recommendations, or maybe we are going to use possible medicaments for this. For example, here you have, en el libro también tenemos en la parte siguiente, en la página 79 me parece que es, tenemos algunos también medicamentos que vamos a aprender nuestro vocabulario, ¿ok? For example, ¿cómo decimos? How do you say in English agua de manzanilla en inglés? Here you have chamomile tea, yes, chamomile tea. Cough syrup, jarabe, cough syrup. Chicken soup, yes, siempre el caldito de pollo nos alivia cuando estamos agripados. Okay, we are going to continue. Cold medicine. At night, you can take with a hot lemonade, and you can take this cold medicine, and you are going to be better on the next day. So maybe you're possible you are going to feel better. Okay, what happened? Maybe you have hard eyes. Maybe you can take eye drop, yes, eye drop. Eye drop, como el gráfico nos indica, son unas gotitas para los ojos, para sentirme bien, como un colirio más o menos. Very good. We are going to continue. Here you have aspirin. Aspirin, when you have a stomach ache or you have a headache, so maybe the doctors recommend you to take this aspirin. Antacid. Antacid is always when you have some stomach aches or have a pain in your stomach, gastritis que lo conocemos en Spanish, you can say here antacid. Nasal spray, nasal spray. So maybe you are going to use nasal spray when you have some problems in your nose. You can breathe, no puede respirar. So maybe you are going to use it especially at night because oh my God, you can't sleep, no puede dormir. So maybe we are going to use this nasal spray, yeah? And finally, when you have a heart on your knee or in your leg, or you have a heart on any part of your body, we are going to use ice pack. Recuérdese, para la hinchazón vamos a utilizar ice pack, okay? Okay, my dear students, here you have the instruction that you are going to work. Vamos a trabajar, por favor, trabajemos en el workbook. First, work in the practice book, o más conocido como workbook, en las páginas 67, 68 y 69 que están relacionados a toda la actividad que acabamos de ver en este momento. No olvide, por favor, de estudiar las partes del cuerpo humano, ¿ok? Very good. Luego, seguido tenemos Say the parts of the body through the video. Vamos a tener que grabarnos un video sencillito, búsquese un picture o algo en la computadora y mencione las partes de cada uno de ellos, ¿ok? Con un cuerpo humano y mencione, vaya pronunciando bien, mencionando, usted ya ha hecho videos de comida, ha hecho videos más difíciles, lo veo muy accesible a este video. Present the workbook, tienen que presentarme por favor este video el día viernes, máxima fecha el día viernes a las 2 de la tarde.
Ok, presénteme por favor el workbook el día sábado a la hora del receso. Les voy a recibir, yo me encuentro en el aula 16 de 8 a 12 y media del día. Ok, my dear students, esa es la lección. We are going to do everything right. Thank you very much. Thanks for watching and see you the next week. Thank you. Bye.